Hermanos, muy buenas noches. Nuevamente vamos a continuar con nuestras sesiones. Hoy día estamos martes 25 de septiembre del 2018. Qué rápido. Estamos en la lección número 36 y el tema de hoy día es la redención definitiva. ¿Ok? Como usted se acordará, el pastor Billy empezó un poquito, bueno, no un poquito, sino con mucho detalle, enseñándonos acerca de la doctrina de la gracia, ¿no es cierto? La doctrina de Calvino, ¿ok? Lo que se conoce como tulip. Así que vamos a seguir en esa línea el día de hoy, en esta noche. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y un poquito conociendo un poco más en detalle, desarrollando la doctrina de la gracia, principalmente el tema que nos toca el día de hoy. El tema de hoy tiene que ver con la expiación limitada, ¿ok? Tiene que ver con este tema, la redención definitiva, pero con el tercer principio que toca Calvino en Tulip, ¿ok? En la doctrina de la gracia. Usted debe tener nota ahí cuando el pastor lo estuve enseñando. A manera de introducción me gustaría comentarle lo siguiente. Probablemente de toda la doctrina de la gracia, este tema que vamos a ver hoy día sea uno de los temas más controversiales, ¿ok? Y por ahí podría generar algo de confusión, algo de duda, algo de preocupación, pero no se preocupe, confiamos en el Señor, que al final de esta sesión vamos a salir claros, ¿ok? En el Evangelio, pero un poquito entendiendo para posicionarnos bien doctrinalmente, ¿no? Con Calvino, ¿ok? Y esa es un poco la idea de estos temas que se están tocando. Muchos creen que el Señor Jesús murió en la cruz por todos. Muchos creemos eso, ¿no? Que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por todos. Es así como se ve y es así como parece en la práctica. Hoy vamos a ver y vamos a estudiar qué es lo que enseña la palabra de Dios respecto de esto, ¿ok? Con más detenimiento. Para un poquito ponernos en contexto qué es lo que dice Calvino o Tulip o la doctrina de la gracia respecto a este tema que nos toca desarrollar, es importante entender que Dios es soberano. ¿Alguien puede cuestionar las decisiones, la voluntad, la obra del Señor? Nadie, ¿no es cierto? Dios es soberano. Dios decide salvar a quien Él le place. ¿Estamos de acuerdo? Eso se ha estado desarrollando en las lecciones anteriores. ¿Ok? Jesús murió por los elegidos del Señor. Jesús murió por los elegidos del Señor. A pesar de que el sacrificio de Jesús es suficiente, podemos ver nosotros que parece que no es eficaz en algunos. Ya vamos a ir desarrollando un poco más de qué estoy mencionando con esta parte introductoria. Jesús llevó los pecados a la cruz del Calvario por los elegidos. El Señor tiene elegidos. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. El Señor Jesús murió y llevó los pecados a la cruz de los elegidos. Vamos a desarrollarlo un poquito más en detalle, ¿ok? Hay muchas partes en la Biblia que soportan o que ayudan a fundamentar y argumentar lo que yo estoy manifestando en esta parte. Y lo voy a mencionar solamente porque esto es la parte introductoria. En Mateo, no tiene que tomar nota por si acaso, en Mateo 26, yo voy a ir luego mostrando algunos versículos que vamos a utilizar para desarrollar el tema el día de hoy. Esto es la parte introductoria. En Mateo, por ejemplo, Mateo 26, 28, dice que Jesús murió por muchos. Pero es interesante porque dice que Jesús murió por muchos, no dice que por todos. No sé si me dejo entender. ¿Ok? En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, dice que Jesús murió por las ovejas, no por los cabritos. O sea, el Señor Jesús muriendo por las ovejas. Entonces, nuevamente, reforzando aquí la palabra, el tema de elegidos. ¿Ok? Juan 17:9 dice que Jesús oró e intercedió por aquellos a quienes el Padre le había dado. ¿Ok?
El Señor Jesús está orando por aquellas personas que el Padre le había dado a Él. ¿Ok? No oró por todo el mundo. No sé si me dejo entender. ¿Ok? En el libro de Hechos, capítulo 20, y en Efesios, capítulo 5, la Biblia dice que la iglesia fue comprada por Cristo. Nuevamente, fue la iglesia, no todo el pueblo, no toda la gente, no el mundo. Y en Isaías, capítulo 53, la cual es una profecía de la crucifixión de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él iba a llevar los pecados de muchos, no de todos. Entonces, estos versículos argumentan y sustentan el principio de la redención definitiva, o lo que Calvino menciona en la doctrina de la gracia, la expiación limitada a los elegidos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros en eso? Perfecto. Habiendo dicho esto, ahora sí nos metemos de lleno a desarrollar el tema, que yo creo que con esto podríamos desarrollar toda la lección, pero yo tengo aquí un reto, porque ustedes saben que a veces me voy por la tangente, porque la palabra es tan buena. Ok, Dios diseñó la expiación para salvar a su pueblo. Nuevamente, Dios diseñó la expiación, de eso estamos hablando hoy día, para salvar a su pueblo, que hoy estudiaremos como la redención definitiva. Por tradición se dice que la obra expiatoria de Cristo es suficiente para todos. Ojo, para todos. Se dice comúnmente que la expiación, ¿no es cierto?, que la obra expiatoria realizada por nuestro Señor Jesucristo es suficiente para todos. ¿Será así para todos? Vamos a desarrollarlo. Es decir, que es suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad. Eso es lo que se dice, eso es lo que se afirma. Y ciertamente cualquiera que pone su confianza en Jesucristo recibirá la plena medida de los beneficios de esa expiación. Vamos a ir desarrollando un poquito más. Es importante entender a este punto que el Evangelio debe ser predicado universalmente. El Señor nos ha mandado a ir a todas las naciones, ¿no es cierto?, a predicar el Evangelio. Y tenemos que tener claro eso, no perder el enfoque que el Evangelio tiene que ser predicado universalmente a toda criatura. ¿Ok? Y en ese sentido es que hablamos de una oferta universal del Evangelio. Es decir, no podemos dejar de compartir el Evangelio, no podemos dejar de compartir las buenas nuevas, el Evangelio, la obra redentora y expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, y ese es otro punto que puede ser controversial. Por una parte, el Evangelio se ofrece universalmente a todo el mundo. ¿Ok? Se ofrece universalmente a todos los que están al alcance, escuchen bien, al alcance de escuchar la predicación del Evangelio. Pero no es ofrecido universalmente en el sentido de que se ofrezca a cualquiera sin ninguna condición. Hay ciertas condiciones que el Señor tiene, ¿no es cierto?, para que alguien sea elegido, para que alguien sea salvo. Una de las cosas que el pastor nos enseñaba las lecciones pasadas es, primero, la soberanía de Dios. ¿Alguien puede cuestionar nuevamente la soberanía de Dios? No, o sea, el Señor elige predestinar a alguien y hacerlo salvo porque a Él le ha placido, porque Él conoce de antemano, ¿no es cierto?, el destino, nuestras vidas. ¿Ok? Independientemente de su condición moral, independientemente de cuán bueno o malo desde el punto de vista natural sea esa persona. Si a Dios le ha placido y el Señor lo ha determinado que una persona sea salva, va a ser salva. ¿Ok? Entonces, pero hay algunas condiciones. Y una de ellas también, y el pastor lo mencionaba la vez pasada, es la fe. Vamos a ir entrando un poquito más acerca de esto. Dice, se ofrece a todo aquel que cree. El Evangelio se ofrece a todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente, y obviamente el mérito de la expiación de nuestro Señor Jesucristo
se da a todos los que creen. En otras palabras, ¿quiénes son salvos? Aquel que ha creído en el Evangelio. Y a todos los que se arrepienten de sus pecados. No todo aquel que escucha el Evangelio ha creído en el Evangelio. Y no todo aquel que ha escuchado el Evangelio se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, la obra expiatoria es para aquel que ha escuchado el Evangelio, ha creído en el Evangelio y se ha arrepentido de sus pecados. No sé si está quedando claro. ¿Ok? Claro está que esta es una obra preparada por Dios de principio a fin. Nuevamente, la salvación no tiene absolutamente nada que ver con el hombre. Porque de acuerdo a la doctrina de la gracia que estamos revisando, el hombre está en una depravación total. Está inhabilitado totalmente. Hay una muerte espiritual en el hombre. Por lo tanto, ¿el hombre puede hacer algo para revertir su situación? No. Entonces, ¿quién propicia la salvación? Dios, en su soberanía total y absoluta, de principio a fin. ¿Están conmigo? Perfecto. No está aquí, pero yo quería reflejar aquí algunos. Me acordé un poquito de Romanos 10, 13, 16, si me puedes ayudar, Orlandito, por favor, para revisarlo rápidamente. No estaba aquí en mis notas, pero lo voy a mencionar. Y este pasaje habla acerca de la importancia de predicar, ¿no? Nosotros queremos predicar el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Cómo van a oír de Cristo si nosotros no le predicamos? ¿No es cierto? Vamos a revisar. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Siguiente, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No es cierto? Es decir, ¿cómo invocarán a un Señor, al Señor de quien no han oído? ¿Cómo? Ahí están, ¿no? ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay algunos versículos aquí, permítame por favor revisarlos, yo estuve revisando hace un ratito, en las que es bien interesante porque la Biblia nos muestra estoy buscando aquí el versículo. Dice aquí, en el Romanos 10, dice, en el siguiente versículo, por favor, Orlando, versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Es decir, muchos escuchan el Evangelio, pero no todos lo obedecen. No todos creen y no todos se arrepienten de su pecado y por lo tanto no todos, nuevamente, no todos son salvos. ¿Ok? Vamos a continuar. Luego vamos a regresar, si es necesario, a este pasaje. Ahora, una de las formas tradicionales de hablar sobre esto, es decir, de la expiación, de que la expiación es suficiente para todos, pero efectiva para algunos, porque eso es lo que está marcando aquí la palabra de Dios. Pareciera que el Evangelio, nuevamente, es suficiente para todos, pero solamente efectiva para algunos, por cuanto solamente algunos creen en el Evangelio y se arrepienten de sus pecados y por lo tanto son salvos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y es lo que vamos a revisar. ¿Ok? Es decir, no todos reciben todos los beneficios que se derivan de la obra salvadora de Cristo en la cruz. Y se ve una relación aquí entre suficiencia, ¿ok?, y eficacia. Vamos a descubrir un poco cuál es la relación, cuándo es suficiente y cuándo es eficaz. Pareciera que la gracia de Dios no es suficiente y que no es eficaz para todas las personas. Eso es lo que vamos a revisar. Vamos a revisar con detalle, por ejemplo, cuál fue el propósito o el plan, ¿ok?, o el diseño original de Dios para enviar a su Hijo Jesús al mundo para morir en la cruz.
¿Fue la intención del Padre enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para hacer posible la salvación para todos? Pero también dentro de ese plan de salvación estaba incluida la posibilidad de que esa salvación no fuera eficaz para algunos. No sé si me dejo entender. ¿Ok? Es decir, ¿acaso Dios simplemente envió a su Hijo Jesús a la cruz para hacer que la salvación sea posible? ¿O Dios desde toda la eternidad tenía un plan de salvación por el cual, conforme a sus riquezas en gracia y a su elección, porque Él es soberano, nuevamente Él es soberano, y su elección eterna, diseñó acaso la expiación para asegurar la salvación de su pueblo? Vamos a revisar aquí un poquito algunos versículos para un poco ir aterrizando y entender un poquito lo que la palabra de Dios dice con respecto a este tema. Así que de esto es lo que vamos a tratar. Es por eso que se prefiere utilizar el nombre de redención definitiva o expiación definitiva, queriendo decir que Dios, el Padre, diseñó la obra de la redención específicamente para proporcionar salvación para los elegidos. Nuevamente, aquí el punto clave es que el plan de expiación, la redención, la salvación, es para elegidos, no es para todos, es para los elegidos. Así que tenemos muchas razones como para sentirnos privilegiados, porque nosotros aquí somos elegidos. El Señor nos ha elegido, hermanos. El Señor nos ha elegido, ¿ok? Y que Cristo, aunque su muerte es suficiente, aunque la muerte de Jesucristo es suficiente y es valiosa para satisfacer las necesidades de todo el mundo, Él murió por sus ovejas, como lo decía en la introducción. Él no murió por los cabritos, Él vino a morir por sus ovejas. ¿Ok? Él puso su vida, el Señor Jesús puso su vida en la cruz por aquellos a quienes el Padre le había dado, no por todo el mundo, sino por aquellos a quien el Padre le había dado a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a revisar aquí un texto que de pronto va a parecer un poco controversial, como lo decía al inicio, pero yo creo que es importante que lo revisemos. Según de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. En esta parte se dice que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. ¿Ok? Vamos a analizar juntos este versículo. Dice, según de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí en este versículo hay, desde el punto de vista gramatical, podemos descifrar estos dos versos de manera que podamos entenderlo mejor. Dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Lo voy a decir de otra manera: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Nosotros podemos estar esperando muchas veces, orando por alguna razón, y uno puede pensar o sentir que el Señor está demorando su respuesta por aquello por lo que estamos orando por mucho tiempo. Hermanos, aquí la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, el cumplimiento de su palabra, sino que Él es paciente para con nosotros. Está esperando que ocurra algo en nuestras vidas. Solamente quiero dejarlo ahí, luego vamos a entrar con más profundidad a este pasaje. No queriendo que ninguno perezca, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a un poquito seguir descifrando este versículo. Ven aquí el énfasis en este texto respecto
de la idea de que en cierto sentido, desde el principio, desde la eternidad, desde que el Señor creó todas las cosas y diseñó todo, quiere que solo los elegidos reciban los beneficios de la expiación, lo cual se enseña en la redención definitiva, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué decimos esto? Porque este pasaje dice exactamente esto. Dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. ¿Paciente en qué sentido? Está esperando que nosotros realmente entendamos la obra expiatoria, el Evangelio. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Para qué Cristo? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que todos perezcan. Dice, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojo, aquí pareciera que el énfasis está en que el Señor no quiere que ninguno perezca. Pero el énfasis real en este versículo es que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Usted lee este versículo y pareciera nuevamente que el foco está en esto, no queriendo que ninguno perezca. El foco del Señor, el énfasis no está, nuevamente lo digo, en que ninguno perezca, sino más bien en que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cuándo una persona procede al arrepentimiento? Primero, cuando ha escuchado el Evangelio. Segundo, cuando ha creído el Evangelio. Tercero, y se ha arrepentido de sus pecados. Y ese es el deseo del Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Porque si no hay esto, entonces ocurre lo anterior, que es lo que el Señor no quiere, que ninguno perezca. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Ok, vamos a seguir adelante porque tenemos aquí bastante material. Entonces, la pregunta que viene a colación es, ¿quiénes son los que van a proceder al arrepentimiento entonces? Porque cabe esta pregunta, ¿no? O sea, si el Señor no quiere que ninguno perezca, sino más bien que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, la pregunta es, ¿quiénes son los que van a proceder al arrepentimiento? Porque estamos hablando de un punto en el que estamos hablando de que los que son salvos son los elegidos, o que los elegidos son los salvos. Y que en los elegidos la obra expiatoria es suficiente y es eficaz. No sé si está conmigo. No sé si me dejo entender. Ok. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47 al 48. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. No, Hechos. ¿Quién escribió Hechos? Ok, no fue Pablo. Dice aquí, dice nuevamente, versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pregunta, ¿quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Solo aquellos los que estaban ordenados, elegidos, predestinados por el Señor. Aquí Pablo dice, ¿no? Que estamos hablando de Hechos. Dice, la palabra dice que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, él no sabe quiénes van a ser salvos. Cuando uno predica el Evangelio, uno no sabe quiénes van a ser salvos. Y es lo que está ocurriendo aquí. Pero Dios sí. Por eso la oferta del Evangelio es universal. Por eso uno no puede ser acepción de personas. Uno tiene que predicar el Evangelio a todas las personas. No está en nosotros determinar o saber y conocer quién va a ser salvo, quién va a ser añadido a la iglesia, quién va a venir un tiempo y luego se va a ir. No está en nosotros eso.
pero sí en el Señor, porque nuevamente Él es soberano. Pero sí está en nosotros en predicar el Evangelio a todos, ¿ok? De esta misma manera, Dios sí sabe quiénes van a ser salvos, ¿ok? Por eso Él tiene que ser obediente con el mandato de Dios, que el mandato de Dios puso sobre Él. Está hablando de Pablo acerca de la predicación del Evangelio, ¿ok? Hasta lo último de la tierra. Y tenemos que hacer eso. A nosotros también se nos ha encomendado esa obra de predicar el Evangelio, de ser discípulos. Y tenemos que hacerlo. Independientemente si nosotros conocemos o no quiénes van a ser salvos, quiénes van a ser añadidos a la iglesia, quiénes se van a ir, no lo sabemos, pero tenemos que cumplir la gran comisión y predicar el Evangelio. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿quiénes creyeron según este texto? ¿Quiénes creyeron según este texto que acabamos de leer? Los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, todos los que proceden al arrepentimiento, ¿ok? De acuerdo a lo que leímos hace un rato, según de Pedro, puedes ponerlo de nuevo, por favor. Según de Pedro 3:9. Según de Pedro 3:9, volvamos por favor. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, los que proceden al arrepentimiento no se refiere a todos como el mundo universal, sino se refiere a los elegidos, ¿ok? Los que proceden al arrepentimiento, no se refiere a todo el mundo, sino a los elegidos. Porque cuando habla aquí de que nosotros no queriendo que ninguno perezca, ¿ok? Sino que todos procedan al arrepentimiento, no se está refiriendo al mundo entero, sino a los elegidos que el Señor ya ha predestinado, ¿ok? Dice, es el Señor quien añade a su iglesia a los que han de ser salvos. En Hechos 2, versículo 47, dice lo siguiente. Hechos 2, versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En el libro de Hechos nosotros podemos ver a los apóstoles que están predicando el Evangelio, pero no todos los que escuchaban el Evangelio eran añadidos a la iglesia. No todos recibían el Evangelio, creían el Evangelio, se arrepentían de sus pecados y eran añadidos a la iglesia. Solamente aquí eran añadidos los que habían de ser salvos. Y esto de aquí lo podemos subrayar, los que habían de ser salvos. Pregunta, ¿quién determina los que habían de ser salvos? ¿Los apóstoles? ¿Pedro? ¿Pablo? En este caso Pedro. Es el Señor. Los que habían de ser salvos están en la única potestad y exclusividad o soberanía de Dios, únicamente de Él. ¿Los apóstoles podrían saber quiénes habían de ser salvos? Ellos lo único que tenían que hacer era obedecer y predicar el Evangelio. ¿Ok? Entonces, otro versículo que nos ayuda a reforzar la idea de la elección por parte de Dios para que en los elegidos la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo sea suficiente y eficaz es Juan 10, versículo 16. En este pasaje el Señor Jesús dice, Juan 10, versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. O sea, está hablando de otras ovejas que no son de este redil que están actualmente con el Señor. ¿Ok? Aquellas también debo traer. Y van a oír su voz. Nuevamente, ¿cómo es que la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo funciona en las personas? Por el oír. El escuchar, ¿qué cosa?
el Evangelio. Por el oír el Evangelio. Y ellos, para que ocurra que estas ovejas que están en otro redil, ¿ok?, vengan al redil del Señor, lo primero que tiene que ocurrir es que oigan su voz. Y esas ovejas vengan al rebaño del Señor y tengan un único pastor, que es el Señor. ¿Ok? Entonces aquí está hablando nuevamente de que hay otras ovejas que están en otro redil, pero hay un redil, ¿ok?, que ya escucharon la voz del pastor, ¿ok?, que son los elegidos. Pero va a haber otras ovejas que van a ser atraídas o traídas por el pastor al redil que él ya tiene. Dice, ¿ok?, dice, ya lo leí. Así que nos habla de un redil, un pueblo que va a oír la voz de su pastor. Dice en Juan 10, nuevamente, en el mismo capítulo, versículo 26 al 27, dice lo siguiente, versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. En este versículo, en el mismo capítulo, está refiriéndose a ovejas que han escuchado la voz del pastor, que han escuchado de manera audible porque tienen capacidad de oír, pero no han creído. ¿Y a qué dice, no? Porque, aquí está, pero vosotros no creéis, no han creído en lo que ha hablado el pastor, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí Jesús menciona un grupo de personas que no son parte del redil que él tiene, en contraste con aquel pueblo que sí es parte de su redil, de los elegidos. Y al escuchar el mensaje del Evangelio, le van a seguir, porque van a escuchar su voz, van a saber que es su pastor, y las ovejas conocen la voz de su pastor, que las llama por nombre, ¿no?, como dice la Biblia. Y dice aquí en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces, nuevamente, podemos ver que hay un pueblo, que hay personas que son elegidas por el Señor para ser salvos, para ser parte de su redil. Pueden haber otras personas que en este momento están en otro redil, están afuera, pero Dios en su soberanía y en su conocimiento y en su ciencia puede hacer que esas personas vengan y sean parte del redil del Señor. ¿Cómo? A través del Evangelio, a través de conocer a Jesús, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, su obra expiatoria, nuevamente, la suficiencia y la eficacia de la palabra de Dios y de la obra expiatoria en la vida de las personas que el Señor ha elegido, y el Señor, y solamente el Señor, ha determinado que van a escuchar el Evangelio, van a creer en el Evangelio, van a arrepentirse de sus pecados y van a ser añadidos a la iglesia. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Están calladitos. Ok. Dice aquí, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A quiénes glorificó el Señor? A los que justificó. ¿Cómo son justificados? ¿Cómo somos justificados? ¿Por obra? Por gracia, ¿no es cierto? ¿Gracia en quién? En la obra, gracia y fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados, ¿ok? ¿Quiénes son justificados? Los que han sido llamados. ¿Y quiénes han sido llamados? Aquellos a los que ha predestinado. Nuevamente, habla de una predestinación de parte del Señor por aquellos que van a ser llamados, justificados ¿en quién? En la obra redentora, en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos van a ser glorificados.
¿Están conmigo o se fueron? Exactamente. Nuevamente, hablando de la expiación limitada o de la redención definitiva, que no es otra cosa que, nuevamente, la suficiencia y la eficacia de la obra expiatoria hecha por nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Que funciona en los elegidos. Ok. Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 10. Este es un pasaje sumamente conocido. Ya todos deberíamos haberlo aprendido. Dice Efesios 2, del 5 al 10, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ok? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿ok? Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios, ¿ok? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuevamente, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano esas obras para que anduviésemos en ellas nosotros. ¿Quiénes? Los que hemos sido llamados, los que hemos sido predestinados, los que hemos sido llamados, los que hemos sido justificados y los que hemos sido glorificados. Eso es lo que leímos hace un rato. ¿Ok? Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nuevamente, dice, nosotros debemos dar gracias a Dios. ¿Cuántos están agradecidos por la obra que el Señor ha hecho en nosotros? Porque ciertamente nosotros sabemos que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Que sabemos que no es la salvación no es por obras, es por gracia, ¿no es cierto? Y le damos gracias a Dios por eso. Dice, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué verdad? En Cristo, pues. En la verdad del Evangelio. En Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Ok? Y que hemos sido escogidos desde el principio para salvación. Nuevamente, enfatizando el punto de vista de que los escogidos han sido escogidos para ser salvos por el Señor. Nuevamente, el Evangelio se tiene que predicar universalmente a todos, pero la salvación es única y exclusiva para los elegidos por el Señor. Así es que cuando usted esté discipulando y orando por alguien, no se desespere, ¿no es cierto? Porque uno puede haber estado orando por su padre, por sus papás, por sus hermanos, porque sean salvos, etc. La salvación es del Señor. Lo que hay que hacer, lo que hay que seguir haciendo de nuestro lado, es compartir el Evangelio, entender nosotros quién es Cristo, por qué Cristo, para qué Cristo, que nos quede claro el Evangelio, compartir el Evangelio con más claridad, y cuando el Señor lo determine, porque como lo habíamos leído un pasaje hace un rato, porque en el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años, y parece que la promesa del Señor se está demorando, pero el Señor no es que se está demorando, sino que Él es paciente. Él es paciente para que entendamos el Evangelio, para que podamos compartir el Evangelio con claridad, y cuando podamos compartir el Evangelio con claridad,
está en la absoluta potestad del Señor que alguien crea, que alguien se arrepienta de sus pecados y que la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo no solamente sea suficiente en la vida de esa persona, sino que sea eficaz, que ocurra el proceso de salvación y que ocurra el proceso de transformación en la vida de esa persona, de crecimiento en el conocimiento de Cristo y de su Evangelio. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. A mí me quedó claro. Ok. Dice, no, ahí faltaba un versículo, el 14, Orlando. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 14. Ahí está el 13, pero falta el 14. ¿Puedes ponerlo, por favor? Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llama el Señor a las personas? A través del evangelio. ¿Cómo llama a la salvación? A través del evangelio. ¿Ok? Ahora vamos a regresar nuevamente a 2 de Pedro, por favor, capítulo 3, del 8 al 9. Orlando, por favor, si me puedes ayudar. Nuevamente lo vamos a leer y vamos a revisarlo, a diseccionarlo un poquito con más detalle. 2 de Pedro, capítulo 3, del 8 al 9. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí el texto pareciera que sugiere que Dios no quiere que ninguno perezca, ya lo dijimos hace un rato, sino que Él está interesado, está deseando la salvación de todos. Ahora, al tratar con este texto que puede ser confuso o difícil para algunos, podrían presentarse ahí algunas ambigüedades, ¿no? Primero, desde el punto de vista gramatical, para entender estos dos versos, dice, hay algunas ambigüedades que han causado en algunas personas, incluso en algunos estudiosos y algunos intérpretes de la palabra, que se rompan la cabeza de alguna manera, aunque yo espero y confío en el Señor que para nosotros esté quedando claro. Y los problemas tienen que ver aquí con dos palabras claves. Y las palabras claves, aquí hay una palabra que expresa la voluntad de Dios, que es la palabra queriendo. Queriendo está expresando la voluntad de Dios. Y hay otra palabra aquí que dice que es ninguno. Entonces vamos a revisar un ratito y nos vamos a detener en este versículo para revisar a qué se refiere con la palabra queriendo y ninguno. Vamos a desmenuzar un poquito esta parte. La primera palabra, queriendo, representa o refleja la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos a revisar un poquito esta parte. Dice, en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas, las cuales se pueden traducir al español por la palabra voluntad. Desafortunadamente cada una de estas palabras puede tener matices diferentes, y cuando queremos saber específicamente qué tipo de voluntad es esta, no se puede resolver la duda con solo buscar el texto griego. Aquí vamos a revisar tres formas que son frecuentes en la Biblia, en las cuales se refleja la voluntad de Dios, y los voy a anotar ahí en la pizarra para que usted tome nota de esto, ¿ok? Para entender un poquito de qué se trata, cómo podemos diferenciar ciertos tipos de voluntades que la Biblia expresa acerca del Señor. La primera de las formas de la voluntad, nuevamente, partiendo de esto, dice, no queriendo que ninguno perezca. La pregunta es, ¿quién no quiere que ninguno perezca? El Señor, ¿ok? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso está manifestando el apóstol Pedro respecto de la voluntad de Dios. La primera forma de la voluntad de Dios es aquella voluntad de Dios que decreta algo. Número uno,
voy a ponerlo acá, la voluntad que decreta, ¿ya? Permítame escribirlo aquí. Es la voluntad de Dios para decretar algo. Por ejemplo, esto también es llamado como voluntad soberana de Dios, ¿ok? Otros la llaman voluntad definitiva de Dios, que tiene que ver con la voluntad de Dios por la cual Dios lleva a cabo soberanamente algo, ¿ok? Todo lo que Él desea hacer, y Él lo hace, y Él lo ejecuta. Cuando Dios desea que el mundo llegue a existir, ¿ok?, su voluntad hace de que ocurra. Cuando Él, en el libro de Génesis, podemos ver la creación de todo, ¿no? Él dice, decreta, que se haga la luz, ¿y qué ocurre? La luz fue hecha. Esa manera de expresar, como lo muestra Génesis 1, está expresando la voluntad de Dios, pero es una voluntad de Dios a manera de decreto. Que se haga la luz, y la luz es hecha. Que sean las expansiones, y separa la tierra de las aguas, y el Señor empieza a crear todo ser viviente, y está a través de su palabra decretando y expresando su voluntad, y se ejecuta. ¿Ok? Eso es lo que en la Biblia podemos identificar como una voluntad de Dios que decreta. ¿Ok? Cuando Dios desea que el mundo llegue a existir, su voluntad lo hace una realidad. Este es un decreto soberano que debe llegar a hacerse realidad. No puede dejar de ocurrir porque Dios es soberano. Lo que Dios dice, ocurre. Y no lo puede frustrar nada ni nadie. Lo que el Señor decreta no puede ser frustrado por nada ni por nadie. ¿Ok? Ahora, supongamos que este texto, ¿ok?, el que acabamos de leer, ¿puedes poner de nuevo 2 de Pedro 3, por favor? 3:9, solamente el versículo 9. Ahora, volviendo a este texto, supongamos lo siguiente. Supongamos que este texto está siendo usado en el significado de expresar la voluntad de Dios que decreta. ¿Qué significa esto? Que Dios no quiere que ninguno perezca. Ojo, esto es un ejemplo. Si este texto está en el sentido, cuando Dios aquí, cuando este versículo expresa no queriendo, si esta palabra queriendo está en el sentido de expresar una voluntad de Dios que está decretando algo, entonces se debería entender como Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Ok? Y lo voy a decir de esta manera. Dios no quiere que ninguno perezca. Si dice que ninguno perezca, se refiere a cualquier persona. Haya escuchado el Evangelio o no haya escuchado el Evangelio. Esté en Cristo o no esté en Cristo. Si este versículo está expresando que Dios no quiere que ninguno perezca, entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería que ningún ser humano va a perecer, porque el Señor dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si esta palabra queriendo expresa una voluntad de Dios que está decretando algo, entonces nadie debería perecer. Pero la pregunta es, ¿eso ocurre realmente? Es decir, ¿hay personas que no perecen? ¿Hay personas que todas son salvas, dicho de otra manera? ¿Todos son salvos? No, no todos son salvos. Entonces, este versículo, o esta palabra queriendo en este versículo, no está expresando una voluntad de Dios que decreta algo, que dice, no quiero que ninguno perezca. No está expresando eso. Está expresando una voluntad distinta. ¿Cuál es ese tipo de voluntad que Dios está expresando? Vamos a verlo. Ahora, la segunda forma de voluntad es la llamada voluntad preceptiva de Dios. Lo voy a poner por acá. La primera es la voluntad que decreta, la voluntad de Dios. Esta es la voluntad preceptiva, que viene de precepto. Preceptiva. Preceptiva de Dios. ¿Qué significa esto?
Es decir, que la voluntad de Dios, que es un precepto, un mandato, una ley, por ejemplo, los 10 mandamientos, sería una expresión de la voluntad preceptiva de Dios. Cuando Dios dice, por ejemplo, no tendrán dioses ajenos delante de mí, y así sucesivamente, puede estar manifestando su ley, las que conocemos, los 10 mandamientos, por ejemplo. Una ley que nosotros sabemos que el hombre por su propia cuenta no puede cumplir, porque hay alguien aquí que pueda cumplir toda la ley, pero cuando nosotros vemos la ley, ¿ok?, el Antiguo Testamento, y sabemos que ningún hombre puede cumplir la ley, estamos en la ley, estamos viendo una voluntad preceptiva de Dios. Está estableciendo leyes, está estableciendo mandamientos, está estableciendo preceptos. Dice, está manifestando su ley, una ley que nosotros sabemos que el hombre por su propia cuenta no puede cumplir, ya que el propósito de la ley es ¿qué cosa? A través del conocimiento de la ley, a través de la ley conocemos el pecado, ¿no es cierto? Entonces, a través de esta voluntad preceptiva, Dios la utiliza, o en todo caso expresa, Dios la ha puesto como para que el hombre sea consciente de su pecado, para que el pecado sea evidenciado en la vida del hombre. Nuevamente, la voluntad preceptiva, que es un tipo de voluntad que podemos encontrar en la Biblia a través de las leyes, mandamientos, preceptos, es para que el pecado sea evidenciado en la vida del hombre, ¿ok? Y el tercer tipo de voluntad que podemos encontrar en la Biblia es la voluntad que se le conoce como voluntad de disposición. Lo voy a poner aquí. Voluntad de disposición. Disposición de disponer algo, ¿ok? Que viene, disposición viene de disponer algo. Entonces, la tercera forma en la que el término voluntad se usa en la Biblia con respecto a Dios es lo que llamamos su voluntad de disposición. Y aquí se refiere a las emociones de Dios. Por ejemplo, lo que agrada a Dios, lo que hace que Dios se complazca. Y ciertamente en la Biblia podemos encontrar pasajes en los que podemos encontrar a Dios agradándose por algo, y lo vamos a ver. Y lo que hace que Dios se aflija y ese tipo de cosas. Y se nos dice en varias partes de la Biblia, por ejemplo, que Dios no se deleita en la muerte de los malvados. Nuevamente, a pesar de que la salvación es para los elegidos, a pesar de que, como dice este pasaje, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero pregunta, ¿todos son salvos? Significa que algunos van a perecer. Pregunta, ¿Dios se complacerá en que esos que no son salvos perezcan? No, no se complace. Y vamos a ver esos versículos en los que se evidencia que el Señor no se complace cuando el malvado perece. Y eso está en el libro de Ezequiel 33:11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. O sea, el Señor no se complace en la muerte del malvado. Él quiere realmente que todos vengan al arrepentimiento. Pero nuevamente, no todos van a venir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aun cuando han escuchado el Evangelio, no han creído en el Evangelio. Y si no han creído, no se han arrepentido. Y si no se han arrepentido, siguen separados de Dios. ¿Ok? Esto quiere decir que Él no se alegra. Los versículos que hemos visto reflejan que el Señor no se alegra en enviar a la gente al infierno, aun cuando Él lo haga.
Y ciertamente hay un cielo y hay un infierno, y el infierno va a ser poblado también. Al infierno van a ir las personas, bueno, las que van a perecer. ¿Ustedes creen en un Dios que se agrada de enviar las personas para que perezcan? Pero ciertamente va a ocurrir por una cuestión muy sencilla, por la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. Y Él cuando, bueno, ya ustedes saben, el Señor va a haber un juicio, ¿no? Dice, del mismo modo que un juez en la corte, a fin de mantener la justicia, se ve obligado a enviar a su propio hijo, si es necesario. Imagínense un juez que pasa por su corte, su hijo, ¿no? Que ha cometido algún delito, y se ve obligado a enviar a su propio hijo a cadena perpetua en prisión. Ese juez, padre de ese hijo que ha cometido un delito, tendría que enviarlo a la cárcel, ¿no es cierto?, a cadena perpetua, a cumplir una condena. Lo haría porque eso le corresponde si es un juez justo, ¿no es cierto? Pero lo haría probablemente con dolor, apesadumbrado, llorando tal vez de ver a su hijo que se va a cumplir una condena. Es decir, ¿quién podría pensar que hay un padre, ¿no es cierto?, siendo juez, que tenga que mandar a su hijo y esté contento y sienta satisfacción incluso personal de mandar a su propio hijo a sufrir una condena y que lo haga personal? No creo que lo haría por placer únicamente de mandar a su hijo a la cárcel para que sufra su condena. Simplemente lo haría por un sentido de justicia, de hacer prevalecer la justicia, ¿no es cierto?, que determina qué tan culpable es su hijo y lo envía a cumplir una condena. Pero no por gozo, por satisfacción, por placer. No sé si me dejo entender. Entonces, aquí la voluntad de Dios, cuando vemos nuevamente en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, habiendo repasado los 3 tipos de voluntad que se pueden encontrar en la Biblia, la voluntad de Dios que decreta, la voluntad preceptiva relacionada a las leyes, mandamientos, preceptos, y la voluntad de disposición que expresa lo que agrada a Dios o no, o lo que no le agrada, la última. En este pasaje específico, cuando dice no queriendo que ninguno perezca, está expresando una voluntad disposicional. Es una voluntad que a Dios dice, no me agrada. O sea, no quiero que ninguno perezca. O sea, no me gusta. O sea, no quiero ver que alguien que aún no ha escuchado el Evangelio, ¿no es cierto? Porque nuevamente, lo que yo decía de Romanos al inicio, no invocan porque no han creído, y no han creído porque no han oído, y no han oído porque no le han predicado. No sé si me dejo entender. Entonces, la voluntad disposicional del Señor aquí es que no desea que nadie perezca. El Señor no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Sin embargo, volvemos nuevamente al principio del inicio de la doctrina de la gracia, ¿ok? Que la expiación es para los elegidos, los que Dios ha predestinado. Ahora, para ir terminando, la forma más apropiada de entender este texto se determinará por la referencia a la segunda palabra, que tiene que ver con, la palabra ninguno. ¿Ok? Dice, si de hecho Pedro está hablando de ninguno, ¿ok? Dice aquí, se está refiriendo a la voluntad de disposición de Dios. Pedro se está refiriendo al grupo de elegidos. Cuando dice ninguno, se está refiriendo al grupo de elegidos que con frecuencia se menciona en la Biblia. Recordamos en el Evangelio de Juan cómo Jesús menciona que ninguno de ellos que el Padre le ha dado perecerá, y que todos ellos vendrán a la fe, para que todos en ese grupo de los que son elegidos
sean sin duda redimidos. Y ahí lo podemos ver por favor en Juan 17:24, para ir terminando. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si miramos el texto y vemos con cuidado, leemos esto nuevamente en el versículo 9 del capítulo, si ya tenemos que terminar. Ok, vamos a ir terminando, solamente unos minutos para cerrar, por favor. Dice, si miramos atrás en el texto, en el versículo 9 del capítulo 3 de 2 de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿A quién o a quiénes se refiere? No queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice aquí, gramaticalmente, el antecedente inmediato de la palabra ninguno es nosotros. Ahí, si puedes ponerle el versículo solamente para cerrar. Y dice que esto, bueno, en el versículo queda claro que lo que Pedro está diciendo es que Dios, en el versículo que les mostré hace un rato, no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos vengamos a la salvación. Y aún no hemos terminado con el problema, porque ahora tenemos que preguntarnos quién es nosotros, a quién se refiere con esta palabra nosotros. ¿Ok? Ya queda claro esto de que queriendo refleja la voluntad disposicional de Dios, ¿ok? Y que ninguno se refiere a los elegidos. Y ahora, ¿quiénes son nosotros? La palabra nosotros es una referencia a los creyentes, a aquellas personas a quienes Pedro les habla, que son los creyentes en Jesucristo. Para cerrar, yo no creo que queramos nosotros imaginarnos o hacernos una idea de que Dios es un espectador del drama de la redención, ¿no es cierto? Que envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz y que luego se queda ahí esperando a ver quién escucha, en quienes el Evangelio funciona, ¿no es cierto? Es suficiente, y para quienes no es eficaz, no funciona. Yo no creo que el Señor está esperando. Yo no creo que el Señor esté esperando que se vea eso, nuevamente. El Señor no quiere ver que el Evangelio funcione en algunos y en otros no. El Señor ciertamente no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nuevamente, está en la plena soberanía de Dios quiénes son elegidos y quiénes van a ser salvos. Lo que sí nos compete a nosotros es, sin hacer acepción de personas, compartir el Evangelio del reino, y para aquellos que el Señor ha predestinado que van a ser salvos, que el Señor cumpla su obra en ellos, su obra completa. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te